Amigos todos que ya están presentes, denos un minuto, por favor, para que demos los últimos toques acá en cabina e inmediatamente empezamos. Un minuto, por favor. El Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla es una institución que fomenta la capacitación y desarrollo de profesionistas en dicha rama jurídica. Busca la divulgación del conocimiento para sus asociados y organizaciones públicas, privadas y sociales, mediante la educación continua que comprende cursos, talleres y diplomados de manera presencial y en línea. Ahora eres parte de estas actividades. Sean ustedes bienvenidos a este evento. Comenzamos. Amigos, buenas tardes. Después de que ustedes han visto ya el video de presentación de nuestro colegio, me da gusto el poder presentar ante ustedes en esta ocasión tan especial a una querida amiga quien tuve la fortuna de conocer hace algunos años y desde entonces nuestra amistad ha ido creciendo y desde luego lo que nos hermana es el amor metodológico, el amor académico hacia una materia que es hermosa, ¿sí? El derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Me estoy refiriendo a mi amiga, la doctora y ex jueza en materia laboral a nivel federal, Karen Yareli García Arizaga. Déjenme decirles que la doctora Karen Yareli García Arizaga es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Ciencias Jurídicas, con énfasis del Derecho Social por la Universidad Autónoma de Baja California, y todos estos estudios ha obtenido mención honorífica. Pero además tiene el título de especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral y concluyó los estudios de maestría en Gestión Judicial por la Escuela Federal de Formación Judicial. Pero además de ello, Karen Yareli fue servidora pública en materia laboral y amparo en distintas instituciones por varios años. Posteriormente se desempeñó en el ámbito universitario como coordinadora de la maestría en Ciencias Jurídicas, coordinadora del doctorado en Ciencias Jurídicas, ambas de la Universidad Autónoma de Baja California. También fue coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, combinando la academia, la investigación y el ejercicio libre de la profesión en Derecho del Trabajo y Amparo. Es integrante de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, de la Asociación Mexicana de Juzgadores AC y de redes de investigación nacionales e internacionales. En el ámbito docente, ella ha impartido cátedra por más de 13 años de manera ininterrumpida. Actualmente es docente y tutora en programas académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial, de la que fue coordinadora de extensión regional de Coatzacoalcos. De igual manera, continúa siendo docente invitada en universidades y escuelas judiciales.
ha dirigido un número impresionante de tesis de grado y como autora cuenta con más de 12 capítulos de libros y libros publicados, así como artículos arbitrados para revistas especializadas. Fue reconocida con la distinción como investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. También implementó el nuevo sistema de justicia laboral como jueza de distrito especializada en materia del trabajo, al resultar vencedora en el primer concurso abierto de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en materia de trabajo en 2020. Se desempeñó como titular del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y posteriormente como titular del segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Baja California, con sede en Tijuana. Como nos damos cuenta, estimados amigos, nuestra ponente es una persona con una trayectoria impresionante, académica, profesional, pero sobre todo humana, porque todos ustedes tengan la certeza que si alguna vez se acercan a ella para formularle alguna inquietud, algún comentario, hacerle alguna pregunta, etcétera, siempre les va a atender y apoyar con esa calidad y calidez humana que a ella caracteriza. Como ustedes saben, estimados amigos, el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, que en este momento su servidor y amigo presido, tiene como una de sus actividades primordiales la generación y divulgación de conocimientos en el área del derecho del trabajo, el área del derecho de la seguridad social y las materias que son afines a estas dos mencionadas en primer lugar. Y dentro de esas actividades, mensualmente lleva a cabo este conversatorio que hoy ustedes están participando. Pero también en la programación que tenemos aquí en el colegio, cada martes tenemos un programa llamado Observatorio de la Seguridad Social. Cada miércoles tenemos el radar económico de la seguridad social. Cada jueves tenemos dos programas, Crónicas del Derecho del Trabajo y del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social, perdón, y también Ser Holístico. Y recuerden que el colegio cuenta con su revista digital que tiene precisamente su registro ante derechos de autor y el correspondiente ISSN de la revista, donde todos ustedes pueden publicar. Y los eventos, como son todos estos, ustedes son testigos, son completamente gratuitos. Así que dicho todo esto, jóvenes, bienvenidos una vez más al Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social. Estimada amiga, doctora Karen Yareli García, queda usted en uso de la palabra y si nuestros amigos tienen alguna pregunta, les pedimos de favor la manden al chat o bien levanten la mano electrónicamente y con mucho gusto la doctora atenderá su participación. Ella va a proyectar algunas diapositivas que en este momento ya está habilitado para que así sea, estimada doctora. Queda usted en uso Muchas de la gracias. palabra y como siempre, bienvenida al colegio. Las puertas del colegio están abiertas para usted. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Jacinto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes, con todas las personas que hoy nos acompañan aquí en esta tarde en la que vamos a platicar sobre la prueba pericial. Agradezco, por supuesto, al colegio, muy especialmente a todas las personas que lo conforman, porque, bueno, se nota el gran esfuerzo que están haciendo constantemente para poder tocar estos temas, así que me siento desde luego en casa y con esa presentación tan generosa que hizo mi querido amigo el doctor Jacinto, bueno, pues también me siento también muy halagada y honrada de estar aquí. Así que bueno, vamos a iniciar para aprovechar todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo posible. Y bueno, sin mayor preámbulo, parece que ya se está proyectando aquí una presentación que les preparé especialmente para ustedes aquí en el Colegio
de esta asociación. Bueno, pues hablemos del derecho a la seguridad social, pero también del derecho laboral, una mezcla muy especial que hoy vamos a abordar, porque se me ha encomendado, así como me invitaron, ¿verdad?, a platicar precisamente de la prueba pericial en estos juicios, en estos conflictos individuales de seguridad social. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor Jacinto, e iniciamos, si les parece bien, con su venia. Bueno, hablemos de esto que están viendo. Miren, esta tarde les propongo que platiquemos un poquito, una pincelada. Yo sé que ustedes son expertos, pero por si nos estuviera acompañando algún estudiante, ¿verdad? De derecho o alguna persona interesada que siga los trabajos aquí del colegio, pues una pincelada de los conflictos de su tramitación así muy rapidito para llegar a la prueba pericial, que es el corazón de estos asuntos, obviamente la prueba pericial médica. Vamos a hablar de su preparación y de la práctica. Y ya en lo individual, miren, hoy quiero que platiquemos de la validez y la fiabilidad de la prueba pericial, que es un término y términos más bien que casi no se tocan, y me parece que es sumamente relevante que nos vayamos enfilando ya a una práctica del derecho procesal del trabajo, incluyendo pues estos temas de seguridad social mucho más sofisticada que lo que veníamos haciendo en el sistema tradicional, ¿verdad? Ahora ya tenemos un nuevo sistema e incluso tenemos una tabla de enfermedades renovada. Por ahí en el año 2024 se publicará en el diario oficial de la Federación esta renovación a la tabla que tanto veníamos esperando por ahí. Bueno, con algunas áreas de oportunidad, como siempre le detectamos, ¿verdad? Siempre estamos viendo ahí que se puede mejorar. Creo que es parte de un proceso constante. Y miren, vamos a hablar un poquito del estándar Dover y de la persona experta y los sesgos, y bueno, de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en estos procedimientos y la relevancia de algunas experiencias prácticas sobre la prueba pericial. Culminaremos con algunas conclusiones. Solo para confirmar, si alguien fuera tan amable, decirme si se ve la presentación. Sí Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues dicho esto, vamos a continuar como les estoy proponiendo bajo estos temas, y creo que sobre la marcha irán saliendo quizá algunas, pues no lo sé, dudas tal vez, pues no siéntanse muy contentas y muy en comodidad de plantearlas, ¿eh? Para que las podamos abordar quizá más al final de esta sesión. Bueno, iniciemos hablando un poquito de estos conflictos en los que la prueba pericial adquiere relevancia. Y me refiero a todos estos que se tramitan aplicando la ley del Seguro Social, algunas prestaciones en dinero o en especie que ahí se consideran, pero también de manera muy particular la ley del Infonavit, prestaciones que se relacionan con las administradoras de fondo para el retiro, y por supuesto algunas prestaciones de seguridad social que nacen de contratos colectivos de trabajo, de contratos ley, donde ahí se pactan prestaciones superiores a las mínimas de ley de seguridad social. Entonces, cuando nosotros hablamos del otorgamiento, del reconocimiento de prestaciones en dinero o en especie que se anclan en estas disposiciones, en estas normativas, estamos frente a un conflicto que deberá tramitarse por la vía de los procedimientos o conflictos individuales de seguridad social. Es decir, bajo todas estas disposiciones que se estipulan, como pueden ver ustedes, en el artículo 899A y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pero entonces planteémonos una pregunta así rápidamente para ir entrando en materia. Si estos son los conflictos que se tramitan por esta vía, ¿cuál es la autoridad competente? Y miren, a lo largo de la exposición les he preparado algunos códigos QR para hacer esto un poquito de manera interactiva. Sin embargo, si ustedes no alcanzan a escanearlos, pues no pasa nada, porque le voy a compartir esta presentación al doctor Jacinto para que también, si alguno la quiera consultar, ¿verdad? Con un poco más de calma, pues por supuesto que la tendrán ustedes ahí. Bueno, ahí para platicar un poquito de quién es la autoridad competente, nosotros sabemos que por regla general la competencia tiene, ¿verdad? Ahí sus reglas bien claras por los artículos 700 y siguientes, pero en tratándose de conflictos individuales de seguridad social, pues la relevante disposición es el artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo, y ahí se determina que cobra mucha importancia dónde se encuentra
la clínica de adscripción de la persona trabajadora. Y con base en ese domicilio es que se va a fijar la competencia del Tribunal Federal, ¿verdad? Que va a conocer de esos asuntos. Esto ha sido ahí un poco estudiado, interpretado, y por ejemplo, en este criterio que les pongo en este código, se puntualiza que si los conflictos son de seguridad social, pero de trabajadores, específicamente de trabajadores de petróleos mexicanos, de Pemex, bueno, pues se va a fijar siguiendo estas mismas reglas que dice el artículo 899A, pero la particularidad ahí va a ser que será la clínica, pero la clínica a la que está dado de alta, ya sea el trabajador, los beneficiarios, pero la clínica, digamos, de Pemex en la que esté adscrito, digamos, siguiendo esta regla general, por ahí se van trazando estas reglas particulares. Pero bueno, ya que tenemos esto claro, decimos, bueno, y antes de entrar a la prueba pericial, muy importante es identificar que los requisitos para las demandas que se presentan en estos conflictos, pues tienen sus peculiaridades. Así que les invito a que revisemos al menos estos dos criterios. Miren, acuérdense que los requisitos de las demandas de seguridad social están en el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo. Estos son muy particulares, pero también es un catálogo muy amplio, ¿verdad? Por lo que ya se ha ido interpretando y la segunda sala ya definió, a ver, ¿cuáles son los requisitos de las demandas de seguridad social? Bueno, tendrán que ser aquellos que sean congruentes, que sean razonablemente congruentes con las prestaciones que se estén demandando. No todos los que están en ese catálogo amplio del 899C, sino aquellos que sean propios de la acción intentada. Por eso si vamos a promover la devolución de los saldos de las cuentas de una Afore, como tradicionalmente se le dice, ¿verdad? Devolver los saldos de la Afore. Bueno, pues habrá que aportar los elementos de la demanda que son congruentes con este reclamo, dentro de ellos pues el último estado de cuenta de la Afore. Pero así nos vamos a ir viendo. Si se trata de una cuestión de riesgo como las que hoy nos ocupan, pues por supuesto que les diría, a ver, ¿verdad que a la demanda se tiene que acompañar las pruebas? Bueno, pues una prueba fundamental, por no decir que la prueba reina en estos conflictos que versan sobre el reconocimiento de un riesgo de trabajo, pues lo será la prueba pericial médica. Así que habrá que cumplir todos los requisitos que establece la ley para que no sea motivo por ahí de prevención y que pues en determinado momento pues no sea motivo tampoco de una demanda imprecisa u oscura. Lo que estamos buscando es, por supuesto, cumplir cabalmente todos estos requisitos y dejar una demanda lo suficientemente sólida. Y por eso les digo, la prueba pericial ahí es protagonista en nuestras demandas. Así que no olvidemos incluirla. Aunque hay por ahí criterios que dicen, sobre todo de juntas, que ante la ausencia de la inclusión de esta prueba de oficio, la persona impartidora de justicia, la persona juzgadora, podrá ordenarla así, ¿verdad? Oficiosamente. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, aquí quiero decirles algo muy interesante. Por eso les puse estos dos criterios. Primero el de los requisitos, que es el tradicional, ¿no? Que se usa luego cuando la persona secretaria instructora nos revisa la demanda y muy gentilmente pues hace las prevenciones. Nos dice, ahí te va este criterio, porque la segunda sala dice que tienes que cumplir con estos requisitos. Ojo, requisitos que se tornan como de procedibilidad, así que hay que estar muy atentos. Pero este otro criterio que les pongo a su derecha, vean este segundo código QR, el de registro digital 2.030.951. Este criterio es una jurisprudencia, pero del Pleno Regional Centro-Sur, que responde o busca responder a esta pregunta: ¿cómo deben señalarse los hechos cuando quien reclama el reconocimiento de una enfermedad profesional es una persona jubilada? Y esto nace porque hubo un par ahí de tribunales colegiados de circuito que sustentaron criterios, pues sí, opuestos, ¿verdad? Contradictorios, al analizar algunos hechos narrados de demandas de este tipo, ¿verdad? Donde se pide reconocimiento de una enfermedad como profesional, pero por personas que ya están jubiladas. Alguno de los tribunales consideró que era necesario precisar con exactitud cuáles eran las actividades
y el ambiente en el que desarrollaban ese trabajo, pues para ver si se podía obtener o sostener el nexo causal del que vamos a hablar toda esta tarde, ¿verdad? Pero otro tribunal colegiado determinó que no era necesario precisar así como tan exactamente esos datos en tratándose de personas jubiladas. ¿Y saben qué determinó el Pleno Regional Centro Sur? La respuesta la da este criterio. Dijo el Pleno Regional que cuando una persona jubilada sea la que demanda prestaciones de este tipo, ¿verdad? Reconocimiento de enfermedades profesionales, debe señalar, fíjense cómo dijo, con razonable precisión los hechos en que basan su acción. O sea que es necesario ponerle ahí con mucha precisión, con detalle, porque ese es el sustento fundamental del nexo causal en que pues en el que se van a concentrar los peritos y peritas médicas para el caso de su dictamen. Bueno, pues eso les quise traer porque es muy importante pues no pensar que porque son jubilados o jubiladas ya no es necesario poner una relación tan detallada o sucinta, pues tenemos este criterio, ¿verdad? Como partes actoras en los juicios, recordar que tenemos estas obligaciones procesales, a veces definidas en la ley, a veces definidas en la jurisprudencia, pero que nos deben de estar bien presentes en cada juicio que promovamos. Ya sea ustedes si van por la parte actora, por la parte demandada, pues creo que estos criterios nos son muy, muy necesarios tenerlos presentes. No nada más pensar que como somos la parte actora, pues nos va a salvar siempre el famosísimo principio de la suplencia en la deficiente demanda del trabajador, ¿verdad? No, pues hay que estar siempre bien pendientes en estos detalles técnicos. Bueno, ya que hablamos de eso, vamos de lleno a la prueba pericial. Y miren, fíjense, aquí les digo que siempre que hablamos de razonamiento probatorio hay que tener por lo menos tres aspectos claves. Yo le agregaría uno más, vamos a decir cuatro. Por lo menos tres, pero preferentemente cuatro aspectos de la prueba cuando hablamos de razonamiento probatorio y cuando hablamos de la prueba pericial igualmente. Estos son cómo se ofrece la prueba, cómo se admite o desecha, ¿verdad? En su caso, la prueba, cómo se prepara la prueba, cómo se desahoga la prueba. Y por ahí le podemos agregar un quinto, que es cómo se valora la prueba. Fíjense qué tan complejo es este proceso de razonamiento. Pero bueno, hoy nos concentremos en que la prueba pericial, pues por supuesto que tiene sus requisitos, ¿verdad? Para ofrecerse. Y basta que echemos un vistazo a nuestra Ley Federal del Trabajo y veamos que bien, si bien son admisibles al juicio todas las pruebas, pues la prueba pericial tiene sus particularidades. Y cuando, desde el momento en que ustedes presentan la demanda o la contestación a la demanda, sepan que a partir de 2019 pues ya cambió, ¿verdad? La forma en la que se va a ofrecer. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el famoso perito de parte, ¿se acuerdan? Cada quien tenía un perito, ¿verdad? Antes. Y luego siempre terminábamos en el perito tercero en discordia, que lo único que hacía era, ¿qué creen? Generar más discordia, ¿no? No, ese es un chiste que me aviento siempre porque me gusta que no nos durmamos en las pláticas, pero miren, es cierto, lo que hacía casi siempre el perito tercero en discordia es pues inclinarse por una de las dos versiones, ¿no? Y siempre la junta decía, bueno, pues ganó, pues obviamente el que tiene dos, como el 2-1, el famoso mayoriteo, ya lo mayoritearon. Miren, vamos a ver a lo largo de esta tarde, y ya lo estamos analizando así, que ya cambió la prueba pericial. Hoy estamos frente al modelo de prueba pericial única y por lo tanto hay que echarle un vistazo al artículo 821 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. No estamos aquí para leer la ley, ¿verdad? Pero estamos para analizarla y comentarla. Allá del artículo 821 y siguientes nos dice cuándo va a ser admisible la prueba pericial. Pero si ustedes ven todo del 899A y siguientes, vemos la tramitación de los famosos CIS, los conflictos individuales de seguridad social. Bueno, pues si para resolver un conflicto individual de seguridad social de aquellos en los que se reclama el reconocimiento de un riesgo de trabajo, específicamente una enfermedad o también puede ser un accidente, pues ya sabemos que de cajón viene la prueba pericial, por lo tanto hay que ir a los requisitos para ofrecerlas. Por eso les recuerdo, cuando se va a ofrecer una prueba pericial hay que señalar, ojo,
el área de la ciencia arte que se va a analizar. Esto es muy importante. Así que ese es primer requisito, ¿no? ¿Pericial en qué? Y luego ustedes tendrán que decir, a ver, eh, no nada más acuérdense que no nada más tiene que ser área de la ciencia, o arte, puede ser una profesión, una área técnica, un oficio, un área de la industria, ¿verdad? Pero hay que señalarla con precisión. Y además de eso, por supuesto, tendrá que presentarse ese cuestionario, esos puntos que ustedes quieren que el perito o la perita, la persona experta, pues les dé contestación, que cubra esos puntos. Que cubre esos puntos, bueno, ¿para qué? Para determinar precisamente en los casos de los riesgos de trabajo, para determinar la existencia de ese nexo causal. O lo que también se dice cuando son enfermedades, causa-efecto, trabajo-daño. Tiene que actualizarse eso. Y para que eso sea posible, bueno, lo que va a hacer la persona juzgadora en la audiencia preliminar es revisar si ustedes cumplieron con los requisitos para ofrecer la prueba pericial. Y entonces hay que echar ese clavado ahí a la ley, porque no lo pueden desechar porque no cumplió un requisito legal. Sería el peor escenario. Ahora, ya que nosotros hemos señalado, recordarles que ya no necesitamos ponerle el nombre del perito, ojo, porque ya no es perito de parte. Quien lo va a designar será el tribunal. Lo que sí se recomienda que ustedes cuando ofrezcan la prueba pericial señalen la persona asesora. ¿Quién es ese experto o experta que les va a acompañar durante el desahogo de la prueba? Porque una cosa es cuando se ofrece, estamos en ese punto todavía, pero cuando se desahoga, bueno, ya lo dice el artículo 824 bis, se va a desahogar, perdón, 824, 825 de la Ley Federal del Trabajo. Dice cómo se va a desahogar la prueba pericial y ahí es muy importante que ustedes tengan presente la figura de la asesora o el asesor. Es esa persona que sí es experto en esa área de la ciencia y que les va a ayudar a ustedes a hacer esas preguntas técnicas, ¿verdad? Porque bueno, pues las abogadas y los abogados no somos todólogos. Aquel que dice que es experto en todo, ¿verdad que está echando una mentirilla? No se puede ser experto en todo, pues. Se podrá ser experto en algo así muy particular, muy específico. Pero para eso hay otras personas expertas que son quienes vienen a ayudar, en este caso, ¿verdad?, a la formulación de preguntas para que sean pertinentes, para que sean eficaces y que además, pues, se logre el cometido, ya sea de aumentarle o de restarle valor probatorio según de la parte de la que nos encontremos representando. Bueno, ya que tenemos esto, quiero decirles que la prueba pericial tiene algunas reglas muy particulares en su preparación. Pongan ustedes que ya la ofrecimos. Y ahora viene la prueba pericial en el momento procesal de su admisión, pero casi siempre se empieza con su preparación. Bueno, el tribunal que está atento y estudia estos asuntos, y déjenme darles el total reconocimiento aquí a las personas secretarias instructoras, que son quienes llevan la fase escrita, la etapa escrita del procedimiento, vaya para ellos un reconocimiento y un abrazo. Entonces ellas y ellos es quien va viendo ahí y platica a lo mejor con el juez, con la jueza, un poquito de manera proactiva y dice, a ver, ¿se va a necesitar prueba pericial? Pues ya sabemos que es de riesgo de trabajo si se va a necesitar, entonces de una vez hay que ir ordenando algunas cuestiones que se requieren para que se pueda desahogar la prueba en la audiencia de juicio y no se nos vaya a diferir. Entonces, vamos de una vez mandando un oficio a la unidad de peritos judiciales para que nos nombre o bueno, nos proponga una persona experta en esta área de la ciencia. Fíjense, todavía no estamos en la audiencia preliminar, todavía estamos en la etapa escrita, pero ya se va haciendo esto de manera previsora, de manera proactiva, como me gusta decirlo a mí. Y bueno, ya que llegamos a la prueba pericial, perdón, a la audiencia preliminar, ahí sí la prueba pericial se retoma y es la jueza o el juez quien va a decidir si se admite o se desecha. Y si se admite, ya traemos esas medidas en preparación y si no, pues las que falten, porque se tendrá que pedir, como les digo, a la unidad de peritos judiciales que proponga una persona experta en esa área de la ciencia. Y normalmente va a haber un momento en el que se va a llevar a cabo la aceptación y la protesta. Fíjense, ya nos vamos a que no nada más todas las respuestas están en el capítulo de la prueba pericial, que es a partir del 825
21 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. No, también, también tenemos que ir, como les digo, siempre de la mano a las reglas de los juicios de seguridad social. Y entonces nosotros vemos que en el artículo 899 vienen reglas más particulares. Y esas reglas particulares nos va a decir hasta qué debe contener un dictamen pericial médico. Entonces, con base en esas reglas nos vamos preparando. Y ahí sí que viene la figura de la persona asesora y nos habla de una aceptación y protesta. Miren, me voy a referir a eso. En la preliminar, acuérdense que se admiten o se desechan las pruebas y en la de juicio se desahogan todas o la mayoría. En la preliminar, cuando se va a proveer sobre la admisión, la calificación de la admisibilidad de la prueba, desde ahí tiene que ordenarse todo lo necesario. E incluso, si es necesario, si es prudente, fijar una audiencia de preparación de persona experta. Ya estamos ahí para que todo esté dispuesto para el juicio. Y en esta audiencia de preparación de persona experta o hacerlo por acuerdo, de manera escrita el tribunal, va a dictar todas las medidas para que la persona que ha sido propuesta por la unidad de peritos judiciales acepte y proteste el cargo y en su caso nos diga qué necesita para emitir su dictamen. Esto es muy fundamental. Todo esto tiene que ser antes del juicio para que no haya ningún contratiempo. Acuérdense que regla general de las pruebas es que cada persona, cada parte en el juicio ofrece sus pruebas con todos los elementos necesarios para su desahogo, pero una carga y una obligación del tribunal es hacer todo lo que le corresponde. Todas esas diligencias en preparación a la prueba que le tocan para que no se vaya a diferir por falta de preparación. Por eso les pongo aquí, miren, todas las órdenes judiciales y apercibimientos que deba tomar el tribunal. El momento es desde la preliminar o, ¿por qué no?, poquito antes, cuando de manera proactiva ya estamos perfilándonos a este tipo de juicios, donde es requisito fundamental contar con una prueba pericial médica. Estamos desde luego hablando de los conflictos en los que se pide el reconocimiento de un riesgo de trabajo. Miren, les traigo más o menos esta tablita, porque vale la pena refrescar qué es lo que se busca con un juicio de este tipo de reconocimiento de riesgo, ¿verdad? Por lo regular, ¿sí ven la tablita? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí. Ok, Se gracias. aprecia. Muy bien, muchas gracias. Miren, por lo regular, ¿qué estamos buscando? Esto es con base en la ley del seguro social. Acuérdense que dijimos al inicio, a ver, que puede ser con base en la ley de seguro social, con base, o sea, los conflictos de seguridad social pueden ser con base también en contratos colectivos de trabajo, ¿verdad? Pero con base en la ley de seguro social, lo que estamos buscando es que se determine un porcentaje de incapacidad que nos va, fíjense, nos va a dar derecho a una prestación que puede tener una forma distinta de pago. Si, por ejemplo, el porcentaje de incapacidad que se está determinando es del 0 al 25%, pues lo que estamos enfrentando ahí es la posibilidad de acceder a una indemnización global que como todo concepto indemnisatorio, ¿qué creen? Pues es esa cantidad de dinero que nos están dando porque pues, tuvimos y sufrimos un daño, ¿verdad? Ese pago va a ser equivalente a 5 anualidades de la pensión que hubiere correspondido. Ahora, si ese porcentaje de incapacidad está fijado dentro del rango del 26 al 50%, ahí va a quedar opción del trabajador, porque podrá elegir entre una indemnización global, o sea, un solo pago, o una pensión mensual. Y ahí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es también una verdad, es también posible que se determine una incapacidad más del 50% y ahí vendría una pensión permanente. Esto es una pensión vitalicia. Esto es lo que nos daría, digamos, derecho si nosotros somos dictaminados con un porcentaje más del 50%. Ahora, fíjese cómo dice la tablita. Si acaso nos determinan un porcentaje de incapacidad del 100%, pues va a ser una pensión total, que ahí sí va a corresponder al 70% íntegro del salario base de cotización. Siempre recuerden ustedes que si van a recibir una pensión, esa cantidad en dinero, se va a fijar con base en el porcentaje dictaminado por la persona juzgadora, ojo, porque quien
quien va a dictaminarlo es el juez o la jueza, que por supuesto se apoyará de un dictamen médico, pero lo que vale es lo que está en la sentencia, ¿verdad? La decisión judicial. Ahora, ese porcentaje siempre va a ser sobre el 70% del salario base de cotización. Muy diferente cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones de seguridad social, pensiones de este tipo, pero de las que se fijan con base en un contrato colectivo de trabajo. Por ejemplo, el de Pemex. Ahí es al 100%, ¿verdad? Ahí es al 100%. Vean que va a haber distinciones con base en el régimen, ya sea legal o contractual, del que estemos partiendo. Pero puse aquí las del Seguro Social porque son las más comunes, ¿verdad? Como la que más comúnmente nos pueden llegar ahí a tocar. Pero ustedes en las preguntas y respuestas pueden plantearme alguna duda que les surja de estas cuestiones, pues derivadas de contratación colectiva. Pero miren, ya que tenemos esto claro, vamos avanzando porque son varios los temas que queremos platicar. Y por eso les traigo aquí un ejemplo, porque siempre con los ejemplos, pues como que comprendemos mejor, ¿verdad? Miren, como podrán ver ustedes en el ejemplo, eh, les quise poner aquí una afirmación así como que muy contundente. El porcentaje no es un invento del perito. Me voy a regresar una atrás, miren. Este porcentaje de incapacidad, sí, sí nace del dictamen médico, pero el que vale por el que se va a fijar qué le toca o no a esa persona demandante, pues es el que finalmente va a determinar la jueza o el juez, ¿va? Puede basarse en eso o puede ajustarlo también. Pero bueno, cuando hablamos de este porcentaje de incapacidad, miren, no es un invento del perito, es un ejercicio que tiene que hacer, pero con base en un razonamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado razonamiento judicial? Pues muchas veces. La doctora Carmen Vázquez propone que hablemos también de un razonamiento pericial. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo explica bien la doctora, pues, y que además, dicho sea de paso, ¿verdad? Mucho de lo que yo he estudiado y he aplicado en las sentencias que llegué a dictar cuando fui juzgadora, pues es precisamente con base en los estudios que ha hecho Carmen Vázquez, entonces, y Jordi Ferrer, toda la escuela de razonamiento probatorio de ellos. Pero finalmente les digo esto para que ustedes también sepan que estos comentarios se basan en ciencia jurídica, en estudios previos. ¿Por qué? Porque miren, el perito no puede inventarlo, el porcentaje, tiene reglas. Por eso vamos a ver un ejemplo. Creo que por aquí alguien está poniendo algunas decoraciones en nuestra pantalla, pero yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Pero de todas maneras nos está poniendo color ahí en la pantalla. Mientras sea legible, pues no le veo problema, porque está el texto y sí se alcanza a ver, ¿verdad? Miren, les tengo un ejemplo de un padecimiento, de una enfermedad, que es la anquilosis de hombro. Ese es un padecimiento que así se diagnostica. Entonces, para que ustedes vayan comprendiendo y vayamos analizando cómo se aborda una prueba pericial, pues vale la pena hacer ahí una pausa y preguntarnos, entonces, ¿de dónde saca el porcentaje el perito o la perita? ¿Se le ocurre? No, la respuesta es que no, sino que se basa de ese razonamiento pericial y precisamente parte de una subsunción legal. Miren, primero lo que va a hacer es el médico o la médica, pues revisar a la persona. ¿Se acuerdan que antes dijimos que le vamos a preguntar al perito o perita qué necesita para emitir su dictamen? Seguramente nos va a decir que necesita revisar, explorar a la persona. Bueno, para eso podrá hacerlo presencialmente o con base en telemedicina, no lo sé. Hay diferentes métodos y técnicas. Pero lo cierto es que tendrá que hacer una serie de estudios, una serie de revisiones, vamos a decirle así, para hablar de un lenguaje así como más genérico, revisiones que le van a llevar a él a un dictamen, pero ese dictamen tendrá que cumplir ciertos requisitos como vamos a ver más adelante. Por ahora solamente reparemos en que con base en todos esos conocimientos de experto, porque
para ser perito, perita médica en un juicio de este tipo, pues no basta ser médica de profesión, ¿verdad? Que es necesario tener un área de especialidad. Claro, normalmente la medicina de trabajo, pero podrá ser otra área, otra especialidad o subespecialidad. Bueno, con base en todos esos conocimientos y en todas esas revisiones, hasta ese momento, digámoslo así, muy general, la persona experta va a determinar el daño anatómico o funcional que tiene esa persona actora. Puede ser trabajadora, puede ser jubilada. Y va a determinarle un diagnóstico. Y hasta ahí vamos bien. Bueno, ya que tenemos el diagnóstico, que para efectos de este ejemplo es anquilosis de hombro, va a ir a ver en la tabla que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, tenemos una tablita. ¿Se acuerdan que esa tabla ha sido reformada en varias ocasiones? Bueno, pues va a ir al artículo y va a buscar en las distintas fracciones. En este momento, yo les voy a poner la actualización de la tabla, se las voy a poner en el chat, porque veo que están también participando en el chat. Y con un clic ustedes van a poder tener acceso a esta tabla, la más nuevecita, la más actualizada. Digamos que es el acuerdo por el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo ya, vamos pues a actualizar esta tabla, pero además, y algo muy importante que dijo fue, vamos a actualizar la tabla y vamos a actualizar el 513 y el 514 de la Ley de Trabajo, pero vamos a dar a conocer un catálogo de cédulas para la evaluación de las enfermedades del trabajo. Así que ese catálogo de cédulas es lo más importante, tenerlo a la mano, al igual que nuestra ley, por supuesto, y de la mano, ir revisando ambos, porque ya tenemos estas cédulas para la evaluación que en todo caso debieran de cumplirse, ¿eh? Porque son vigentes desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 30 de abril del 2024. Bueno, pues lo que va a hacer el perito perita es echarse un clavado a la tabla, echarse un clavado a estas cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo y entonces va a decir, a ver, ¿cuáles son las fracciones y cuáles son los puntos precisos de este padecimiento? Y entonces va a determinar, por ejemplo, que yo les puse anquilosis de hombro y va a fijarse que da un rango del 40 al 55%, dice. ¿Cómo le hace el perito o la persona experta para poder determinar si le pone el 40 o le pone el 55? Se van a preguntar ustedes. ¿Es discrecional? ¿Es como se haya levantado el perito en ese día? No, ¿verdad? Se va a basar en criterios. Normalmente se basan en los criterios Dover, que son esos que están viendo ustedes ahí. Pero de que sí tiene que justificar por qué le otorga el 55% y no el 40% es una verdad. Se va a basar, por ejemplo, en la edad, en qué importante era ese miembro para su profesión y en si puede reentrenarse la persona para desempeñar el trabajo para el que fue contratado. Entonces van a revisar todo eso para poder determinar en qué porcentaje de esas posibilidades lo fija. Ahora bien, ya que tenemos un ejemplo claro del trabajo de la persona experta, pensemos como abogada, abogado de parte o también como persona impartidora de justicia. ¿Qué es lo que vamos a revisar o cómo le hacemos pues para ponernos bien las pilas y estudiar ese dictamen pericial sin que nosotras seamos expertas en esa área de la ciencia? Porque, bueno, a lo mejor aquí sí nos acompaña alguna persona, ¿verdad? Que es médico de profesión. Tal vez, si es así, un saludo, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. Mucho de lo que puedan aportar será valioso, ¿verdad? Para toda la audiencia. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que revisar en este punto cuál es esa información que se desprende del dictamen. Hasta ahora habíamos hablado, fíjense, como siguiendo una línea del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se ofrece la prueba? Si se admite reuniendo los requisitos, ¿verdad? Y cómo se prepara la prueba, pero todavía no hemos llegado a cómo se desahoga la prueba. Eso va a suceder en la audiencia de juicio y sí me gustaría hacer algunas anotaciones hasta ahora. Se va a desahogar siempre, ¿verdad? Con la presencia de las partes que hayan comparecido a la audiencia y aquí es donde les digo que adquiere muchísima relevancia que se acompañen de un experto o una experta, porque bueno,
Nosotras podemos ser expertas, expertos, pero en derecho, pero no necesariamente en esa área de la medicina. Necesitamos pues que una persona nos venga a auxiliar. Por eso, en el desahogo de la prueba pericial, yo les digo, atención especial merece la validez y la fiabilidad. ¿Qué va a hacer el perito? A ver, el perito oficial va a revisar lo que le llaman, ¿cómo le llaman? La anamnesis, la exploración física. Nos va a poner todos los antecedentes heredofamiliares en el dictamen, en el cuerpo del dictamen. Incluso, fíjense, va a analizar estudios de gabinete complementarios, porque, por ejemplo, si una persona dice que tiene una enfermedad en la columna, pues ese perito que a lo mejor tiene su especialidad en medicina del trabajo, lo que van a estar es acompañarse también de otros expertos, a lo mejor un ortopedista, a lo mejor, no sé, y sobre todo estudios complementarios, le va a mandar a hacer los famosos rayos X, ¿verdad? Las radiografías. Claro, después de haberlo revisado, después de hacer esa exploración física y que le diga qué estudios son los pertinentes y son los idóneos para llegar a conocer esa información que hasta este momento, pues ese experto desconoce. Le podrá hacer que también los famosos rayos X o una electromiografía, en fin, distintos estudios. ¿Para qué? Para que con base en toda esa información determinar ese porcentaje, que ya dijimos que lo puede encuadrar en el ejemplo que les puse, pero también en otros, habría que ver qué tipo de padecimiento en distintos rangos de porcentaje. Lo que es fundamental es que el dictamen médico de la persona experta relacione, fíjense, establezca el vínculo, esa relación causal entre el padecimiento y el medio ambiente de trabajo bueno, o el accidente, si se trata de un accidente. Porque aquí acuérdense que los riesgos pueden ser enfermedades o accidentes, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Pero finalmente, para establecer ese nexo causal, lo deberá de explicar muy bien en su dictamen el perito o la perita si es que llega a la conclusión de que sí se trata ese padecimiento o ese accidente de un riesgo de trabajo. Y si no considera que esa enfermedad sea profesional y que por el contrario es una enfermedad general, pues tendrá que también explicar por qué no se presentó o no se acreditó el vínculo, ese nexo causal. En concreto, sin nexo causal no hay riesgo de trabajo. Aunque haya una incapacidad de esa persona para trabajar, bueno, pues sí, sí, probablemente esa persona no tiene el 100% de su capacidad para trabajar, pero sin ese nexo no puede haber calificativa de riesgo de trabajo. Y por eso ese dictamen se presenta normalmente por escrito con anticipación a la audiencia de juicio. Es todo eso que se hace en preparación a la audiencia de juicio donde se va a desahogar la pericial. Y cuando ya llegamos a la audiencia de juicio, ahí se hace algo muy bonito que es el control de calidad. ¿Cómo vamos a controlar la calidad? ¿A quién le toca, oigan, controlar la calidad de la información pericial? Bueno, le toca controlar esa calidad a la persona juzgadora, al juez o a la jueza que va a resolver ese asunto. Porque el momento crítico no es la entrega del dictamen, no es cuando el perito lo manda, ¿verdad?, al tribunal, sino es en el desahogo, porque es ahí cuando se va a realizar la defensa de ese dictamen. Ese examen y contraexamen de ese dictamen pericial. De ahí, insisto, la importancia fundamental que reviste la presencia de personas asesoras por cada una de las partes. Porque lo que se está buscando, fíjense, es determinar dos cosas. Aquí les puse en la presentación, que ya están viendo ustedes. Validez y fiabilidad. Hay que preguntarnos, a ver, qué tan válido es este dictamen? Y la pregunta sería, ¿el método mide lo que dice medir? Hay que preguntarnos eso. Hay un ejemplo, miren, muy, muy bonito. Yo creo que se les va a quedar grabado, ojalá, que pone la doctora Carmen Vázquez. No es un ejemplo mío, pero está en el manual de razonamiento probatorio, en el manual de la prueba pericial, que está publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que además es acceso libre, ¿eh? Lo pueden descargar de las páginas de la Corte y del entonces Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, eh,
qué dice la doctora Carmen Vázquez en este ejemplo? Miren, nos pone el ejemplo del detector de mentiras. ¿Se acuerdan del detector de mentiras que se ve en las películas? En las series, estas series judiciales o series policiales que siempre vemos, ¿no? Y la doctora Carmen Vázquez pregunta, oigan, ¿y para qué sirve el detector de mentiras? Y aquí hago una pausa así como para meterle más dramatismo. A ver, piensen ustedes, ¿para qué sirve el detector de mentiras? A ver, ¿quién me quiere poner ahí en el chat? Y van a decir ustedes, ay, pues está claro, ¿no? Qué pregunta tan obvia la que está poniendo aquí la expositora. Pues si el detector de mentiras sirve para detectar mentiras. Y lo que dice la doctora Carmen Vázquez es que no, no es cierto. ¿Qué es lo que hace un detector de mentiras? Lo que hace en estos modelos así que siempre hemos visto, ¿verdad? Es que le ponen así como una cosita aquí que mide la presión, ¿no? De la persona, a veces les ponen unos electrodos por acá, pero ¿verdad que lo que está midiendo es la presión arterial de esa persona? Normalmente, ¿verdad? Si a lo mejor empieza a respirar más o menos fuerte y con base en todo ello llegan a conclusiones. Hay una persona que está operando ese aparatito y dice, no, hombre, está echando mentiras, mira, porque aquí empezó a respirar así como que muy fuerte y acá respiró así como que muy, muy normal, muy quedito, y entonces desde aquí dijo la verdad. ¿Se entiende el ejemplo? Pero lo que dice la doctora Carmen Vázquez es, a ver, eso no detecta mentiras. Lo que está, para lo que fue creado ese aparato es para detectar flujos en la presión o flujos en la respiración o la presión arterial. Punto. Ya de ahí las conclusiones, las inferencias, pues es algo que se ha ido haciendo como costumbre. Y de hecho dice pues que lamentablemente todavía se sigue usando eso para algunas corporaciones policiales, ¿verdad? O como método de evaluación y de control de confianza de algunas corporaciones. Hoy día se sigue aplicando. Pero la crítica es que realmente el detector de mentiras no sirve para lo que dicen que sirve. No, no está diseñado para eso, sino para medir las respiraciones y el flujo de la presión. Por eso cuando nos preguntamos nosotros sobre un dictamen pericial, preguntémonos, a ver, ¿de verdad este dictamen tiene aquí la información suficiente y además tiene el método y las técnicas en las que se está basando esta persona experta para llegar a determinadas conclusiones y de verdad mide lo que dice medir? ¿De verdad sirve para lo que dice que sirve? Y entonces llegaremos a la conclusión de que eso puede ser válido. Otro ejemplo más exagerado, ¿verdad? Si nosotros dijéramos que una prueba pericial en materia de informática se ofrece para acreditar que una persona está enferma, bueno, pues eso no sería válido, ¿verdad? Porque no sirve para ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, primero analizamos la validez y luego la fiabilidad. Si ya corroboramos que eso es válido, ese tipo de método, ese tipo de técnica, ahora nos vamos a preguntar, ¿y qué tan preciso es el resultado? Esa es la fiabilidad. ¿Qué tanto nos podemos confiar, pues, de esa información que está ahí? ¿Es confiable? ¿No lo es? Y no va a ser una cuestión menor, porque hay que detenernos a hacer esas preguntas. La fiabilidad es responder también cuál es esa tasa de errores de los estudios que se han realizado. Primero nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Esa técnica es aceptada? ¿Es pertinente? ¿Mide lo que dice medir? Pero luego inmediatamente nos vamos a preguntar, ¿y cuál es la tasa de error de esos estudios? Por lo tanto, cuando se va a hacer esa revisión, se sugiere que se atienda a todo el contenido del dictamen y se avance de corroborar al menos estos dos componentes, validez y fiabilidad. En riesgos de trabajo, si una perita, una persona experta pretende determinar una lesión en la columna usando únicamente la exploración física y la palpación, pero no ordena radiografías, no ordena resonancias. ¿Qué creen? El método carece de validez científica para determinar el daño estructural en su columna. ¿Se entiende esto? Este ejemplo que estoy poniendo. Ahora, fíjense, en tratándose de fiabilidad, a ver, yo les digo algo aquí.
Ninguna prueba es 100% fiable. Todas tienen un margen de error. Lo que se tiene que averiguar aquí y lo que debiera explicar el perito en su dictamen y en la audiencia de juicio es, pues, qué tan grande o qué tan pequeña es esa margen de error, ¿no? Si nosotros nos puede llegar a explicar el doctor, la doctora, que esos dictámenes se soportan con estos estudios complementarios y que el método sigue además de una guía clínica o médica y que al final de cuentas esta información tiene a lo mejor un 90% de fiabilidad, bueno, pues ya estamos entonces escuchando la tasa de fiabilidad, qué tan preciso es el resultado. Pero si no escuchamos eso, pues podríamos dejar ahí una carencia de consistencia en el dictamen y en los resultados. O sea, nos va a perder, le vamos a perder confianza a ese porcentaje, a ese dato que nos está dando el perito. Por eso es muy importante saber, fíjense, cuáles son los métodos y de qué calidad es el método técnica que empleó el perito, y eso sería la validez, y luego, cuál es el margen de error, que también mide lo que dice que mide. Por eso les digo ahí, por ejemplo, pensamos que hay periciales que son como infalibles, ¿no? Pues no, porque hasta la prueba pericial de genética, de ADN, hasta la del ADN, tiene su grado, su margen de error. Entonces, pues no hay una prueba 100%, pero lo que sí es importante es conocer ahí en la audiencia qué tan fiable es esa información. Ahora bien, yo les traigo aquí rápidamente esto del estándar de Dover, porque es en lo que se deberían de basar las médicas y los médicos y al menos deberían de ser capaces de contestarlo. Si un perito médico me entrega un dictamen basado en una técnica que él mismo se inventó, pero que nadie más en la comunidad médica reconoce, ¿qué vamos a decir? Ah, pues ese dictamen tiene cero validez, ¿va? El que dice que es experto en algo que nadie más conoce y que es el único experto sobre la faz de la tierra, pues está echando mentiras. Más bien está tal vez alucinando, dice la doctora Carmen Vázquez. Pues no, lo que se necesita es que nos explique la técnica, pero además que nos pueda explicar esto que estamos diciendo aquí. El estándar Dover es un criterio que se utiliza en prueba pericial y lo voy a tratar de explicar así rápido porque es algo técnico, pero surge de una sentencia muy famosa de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es la sentencia de Dover versus Merrell Dow Pharmaceutics. Esta sentencia, si ustedes le ponen sentencia Dover, les va a salir, no se preocupen. Pero esta sentencia viene a revolucionar el razonamiento probatorio porque nos dice, al menos hay 4 o 5 pilares del estándar Dover. Para que un juez o jueza valore adecuadamente una pericial médica en casos de Pemex o de IMSS, tiene que usar estos criterios. El número 1, verificabilidad, el famoso testing. Y ahí hay que preguntarnos, creo que alguien está por ahí con el icono. Fíjense, hay que preguntarnos, ¿el método médico puede ser o ya ha sido probado? Y ahí es muy importante que las partes le pregunten al perito, oiga, ¿existe algún estudio clínico que respalde que esa lesión produce exactamente un 15% de incapacidad? ¿O es solamente su experiencia? ¿Se fijan qué pregunta acabo de hacer? ¿Existe un estudio clínico médico que respalde que esa lesión produce exactamente el 15% de incapacidad o nada más se basa en su experiencia? Hay que ver cómo el experto o la experta puede contestar ese tipo de preguntas que nos van a llevar a nosotros a contestar, ¿el método médico puede ser probado? ¿Cuál es la verificabilidad? El segundo punto es la publicación y la revisión por pares. Ahí sí viene lo de los estudios ya publicados. Ahí le vamos a preguntar el famoso peer review. La técnica ha sido publicada en revistas científicas, ha sido revisada por otros expertos. El perito o perita médica tiene que ser capaz de decirnos, oh sí, se publicó un artículo en la revista fulana de tal. Es más, lo puse ahí en mis fuentes al final de mi dictamen por escrito. Usted lo tiene ahí, jueza o juez.
porque volvemos a lo mismo, si el método solamente lo conoce él y él se lo inventó, pues no va a pasar estos pasos, estos pilares de Dover. O sea, la ciencia, compañeras y compañeros, es una construcción colectiva, no es secreta ni individual. Y luego pasamos al punto número 3. ¿Cuál es la tasa de error? Ahí, por ejemplo, comenté a preguntarle en la audiencia de juicio al experto, ¿cuál es el margen de error de ese estudio? Es lo que Carmen Vázquez llama fiabilidad de la prueba. A ver, si ya dijimos que toda prueba médica tiene un margen de error, el perito si dice que en su dictamen que su porcentaje ahí es 100% infalible su diagnóstico, 100% infalible. ¿Qué creen? Ese perito otra vez o está mintiendo o no es científico, porque nos debería de dar el porcentaje de error, el concepto de fiabilidad. Luego viene el número 4, que es la existencia de estándares y controles. Hay que revisar y preguntarnos, ¿se siguieron los protocolos estandarizados durante la prueba? Un ejemplo, ¿verdad? Si para un trabajador de Pemex se usó un audiómetro, ya ven que se les hace la audiometría, ¿verdad? Muchos de ellos se enferman de los oídos, pérdida auditiva. Pero si se usó un audiómetro que estaba mal calibrado para medir esa hipoacusia, ¿qué creen? ¿La prueba va a tener valor o no va a tener valor? Pues no, la prueba no tiene un control. Estándares, aquí, ¿cómo les puse? A ver, existencia de estándares y controles. No tiene un control y debe de ser desechada o por lo menos no debe de ser valorada por la persona juzgadora, le deberá de restar valor probatorio. ¿Qué nos tocó en la práctica? Aquí les va una experiencia práctica. Me tocó más de un juicio de este tipo de riesgo de trabajo cuando fui persona juzgadora, en el que las personas decían, es que yo no oigo nada, y se les mandaba a hacer una audiometría, ¿y qué creen? Muchos de ellos llegaban a falsear los resultados de la audiometría. Iban entrenados para ver cómo respondían, porque una audiometría de las sencillas, o hay otras que son más complejas. Perdón que use estas licencias, ¿verdad? Perdón que use estas licencias, porque luego no quiero hablar como con tantos términos tan técnicos médicos. Pero si le hacen una audiometría mixta, digamos normal, pues hay cajas específicas, tiene que haber, ¿no? Bien calibrados el audiómetro. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando ellos falsificaban o falseaban la información? Hacía necesario mandar a hacer otro tipo de estudio en el que de veras se puede revisar y ahí no se puede echar mentiras, porque la audiometría te ponen unos auriculares, ¿verdad? Y está en un lugar insonorizado, en fin. Entonces ahí se va reduciendo, fíjense, el error, se sigue un protocolo, existen estándares. Por eso les digo yo que este punto es muy importante. Si un trabajador de Pemex usó un audiómetro, pero en el lugar que se lo hicieron, tienen años que no calibran ese audiómetro, pues la prueba no tiene control. Y el punto número 5 habla sobre la aceptación general, el criterio Fryer. Este criterio responde a la pregunta, a ver, la comunidad médica, la comunidad de expertos, ¿acepta este método? ¿Qué pasaba mucho esto? Miren, teníamos por ahí un perito que nos proponía por ahí la unidad de peritos cuando fui jueza. No vamos a decir ningún dato sensible, ningún dato que no se deba ventilar. Pero teníamos un perito que nos proponían y ¿qué creen? Este perito pues radicaba en la Ciudad de México y donde había que revisar a los trabajadores y a trabajadoras y demandantes era en mi bellísima y llamada ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, pues entonces decía el perito, pues conéctense, va a ser por videoconferencia como voy a revisar a la persona. ¿Y qué decía todo el mundo? Decía, ¡ay, qué raro, oigan! ¿Cómo que por videoconferencia? Entonces, él, los abogados, pues obviamente si les convenía el resultado del dictamen, pues no decían nada, ¿verdad? No impugnaban. Pero si no les convenía, en la audiencia de juicio siempre reclamaban, oiga, jueza, ¿usted por qué permitió que fuera por videoconferencia, que revisó a esta persona el perito? Bueno, yo les decía, aquí estamos en el momento del dictamen y ustedes adelante pueden hacer sus preguntas para impugnarlo, porque lo que estaba pasándose por debajo, o sea, lo que no se estaba viendo,
en esa aseveración de los abogados es que existen métodos aceptados por la comunidad médica, que es la telemedicina. Y ese perito estaba aplicando una técnica de telemedicina. No basta con que él lo diga para que yo diga, ah, sí, muy bien, que yo hubiera dicho, ¿verdad? Cuando fijo esa, ah, vale la telemedicina. No, digamos, ya facultad de las partes, es derecho de cada una de las partes impugnar y bastaría que se hubieran preguntado, la comunidad médica, la relevante, la de medicina del trabajo, ¿acepta la telemedicina como un método? ¿Y saben qué? El perito siempre iba con sendas publicaciones de revistas especializadas, de los más altos estándares, que robustecían que la telemedicina era aplicable para este tipo de cuestiones de calificaciones de riesgo, porque lo que él hacía era una revisión por esa vía y además se complementaba por estudios como rayos X, etcétera, etcétera. Si era necesario que alguien revisara pues de sus oídos por el tema, por ejemplo, de hipoacusia, pues iba con un especialista, o sea, siempre había una derivación con un experto o experta para que realizara estos estudios complementarios y que también hiciera una revisión exploratoria en sitio, por así decirlo. Entonces, a ver, no basta que el método sea nuevo. El consenso de especialistas de medicina del trabajo debe ser suficiente para robustecer eso. Y si ustedes quieren impugnar algo así como que les parece muy loco porque está muy novedoso, pues también tienen que hacer ese trabajo, ¿verdad? Esa labor de acompañarse de un asesor. Acompáñense de un médico, una médica que logre desvirtuar por qué la telemedicina no debe de aplicarse en este tipo de asuntos. ¿Se entiende el ejemplo que estoy poniendo? O sea, no nomás porque a lo que nosotros nos parezca como una cuestión lógica, una corazonada. Recordemos que nosotros somos abogados y abogadas, pues, de profesión. Pero los que sí saben de esto son los médicos. Y estas personas tendrán el perito oficial la obligación de sostener su decisión con base en todo lo que acabamos de ver, estos pilares del estándar Dover. Y si somos de abogados de una de las partes y nos acompañamos de un asesor, pues, ¿qué creen? Vamos a usar este mismo estándar Dover para hacer las preguntas pertinentes, ya sea para restarle o aumentarle valor probatorio. Ojo con esto que voy a decir. Esto, si nosotros lo hacemos con mucho cuidado, me parece que puede ser algo muy bueno para cuidar la calidad de la información que sale de la pericia. Ojo que ya vamos a terminar ya casi, ¿eh? Ahora bien, para ver preguntas y respuestas. Ahora bien, no nada más tenemos que revisar la calidad de la información, dice por ahí la doctora Carmen Vázquez. Necesitamos informes periciales que informen, que de veras informen. Pareciera como redundante, pero no. O sea, se refiere a que tiene que haber un dictamen pericial que cumpla con todos los requisitos que dice la ley, pero también que cumpla con esa suficiencia de información válida. No porque tenga mucha paja ya va a ser un buen dictamen, no. Tiene que tener la información suficiente, no más ni menos, pero que esa información sea válida, perdón, y confiable, como ya dijimos. Ahora, nada más tres sesgos así rapidito. Son sesgos aquellos que puede caer un perito o una perita, e incluso el tribunal puede caer en los sesgos y hay que evitarlos. Y si somos representante de alguna de las partes que queremos evidenciar esos sesgos, pues hay que tomarlo en cuenta cuando busquemos tachar o cuestionar la fiabilidad de un dictamen. Por ejemplo, estos, miren, el sesgo de confirmación, que es el más común. ¿En qué consiste? Es cuando la persona experta tiene una tendencia a buscar, a interpretar y a recordar solo la información que confirma su hipótesis inicial. Él desde el principio ya dijo si es de trabajo o no es de trabajo, nomás lo único que está haciendo es buscar, ¿qué creen? Confirmar esa hipótesis inicial. En los riesgos de trabajo, ¿qué pasa siempre? A ver, ¿qué pasa siempre con los peritos de los empleadores? Casi siempre, ¿eh? No, a ver, les voy a poner un ejemplo. En cierta empresa petrolera, que no vamos a decir nombres, tendrían que pasar por un dictamen pericial interno, ¿verdad? De esa empresa petrolera antes de ir a demandar. Bueno, o el mismo IMSS, ya ven que primero lo revisa, ¿verdad? Un médico perito del IMSS. Ok, ¿qué creen? La mayoría de las veces, ¿qué creen que determinan esos expertos? Pues que no, ¿verdad? Que no está enfermo. O que si está enfermo, no es del trabajo, no es profesional. Bueno,
pasa que a veces ocurren esos sesgos de confirmación. El perito que representa a esa empresa, ese experto, esa experta, desde un inicio decide que el trabajador está simulando. Y a partir de ahí solo se va a notar en el dictamen movimientos para que el trabajador, digamos, pueda ir dándole todas estas informaciones que lo lleven a confirmar esa hipótesis inicial. Así que siempre hay que preguntar, a ver, perito oficial, ¿qué hallazgos médicos encontró que fueran inconsistentes con su conclusión final? Si dice que no hay, que ninguno, hay un sesgo de confirmación evidente. Luego vienen los sesgos contextuales, porque el perito no debe leer todo el expediente. Miren, a veces nos piden copia de todo el expediente. Bueno, nos pedían, yo ya no, pero en los tribunales todavía habrá que les pidan ahí copia de todo el expediente. Y ocurre que el perito o la perita, si tiene acceso a toda la información que no es médica, ¿verdad que le puede influir en su juicio clínico? Yo creo que sí. Si, por ejemplo, hay algunas declaraciones, ¿no? A lo mejor hay alguna capacitación. Miren, no quiere decir que no tenga acceso al expediente clínico médico y al expediente de trabajo. Eso sí, a los que, si obran como prueba, adelante, pero no que acceda a todo el expediente, que imagínense que mire todas las audiencias, probablemente se puede contaminar, pues, porque hay información que él no necesita para elaborar su dictamen. El problema es que si un perito lee todo el expediente y se encuentra con que el trabajador, por ejemplo, tiene mala conducta o ya había demandado eso 3 veces o que fue despedido antes de demandar, ¿qué creen? Pues el diagnóstico médico se puede llegar a contaminar, ¿verdad? Ya no va a evaluar la columna, ahora va a evaluar si el trabajador era buena o mala persona. No queremos eso, no queremos sesgos contextuales. Y finalmente otro ejemplo, hay muchos sesgos, ¿eh? Hay muchos, pero por respeto al tiempo aquí, y ya voy a terminar, doctor Jacinto, muchas gracias. Por respeto al tiempo, nomás les voy a compartir tres. El efecto de halo o el efecto de autoridad. Este sesgo también es común y es la tendencia que tiene un perito a considerar que un dictamen es correcto. Bueno, a veces no solo el perito, el tribunal lo puede llegar a tener la jueza o el juez, que un dictamen es correcto solo por la reputación del perito o la institución que representa. Cuando decimos, ay, es que es perito del tribunal, no, hombre, nos lo mandó el consejo de la judicatura. Espera un momento. Las credenciales no garantizan la validez del método. Hay que escuchar las credenciales del experto, por supuesto, hay que ver dónde estudió, que tenga la especialidad, que tenga la cédula, por supuesto, ¿verdad? Es lo mínimo que hay que revisar. Pero no por eso ya entonces va a estar check, check, palomeada toda su labor. No, la reputación del perito no importa cuando se va a evaluar el dictamen y su calidad. Por eso si lo queremos combatir, hay que poner el índice en desmenuzar el método, en estos pasos del estándar Dover, no en si es famoso o no, ¿verdad? Del perito. O si tiene 50,000 especialidades y subespecialidades, no, eso no sería relevante. Ojo con el efecto de halo o el efecto o el sesgo de autoridad. Y les dejo nada más estos dos criterios para ir terminando. Hay dos criterios que me parecieron interesantes. Uno es de un tribunal colegiado de circuito, el segundo del quinto circuito, aquí lo pueden ver en este código QR de la derecha, dice que la persona juzgadora debe formular preguntas en la prueba pericial y cuando ustedes lo analizan, les invito a que lo analicen todo con detalle, ¿verdad? Aquí es una exposición breve, sucinta, pero si quieren también lo vemos ahorita en las preguntas y evasivas, digo, preguntas y respuestas. Dice este criterio, que es una tesis aislada, que el juez debe formular preguntas y esto surge porque un trabajador demandó al IMSS el otorgamiento de una pensión por invalidez y la nulidad de una resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23% derivado de un accidente. Ahí en este caso el tribunal determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al 23%. Acuérdense que él quería más del 23%. Y entonces la parte actora pues promovió un amparo directo, formuló varios conceptos de violación. Lo que dijo el colegiado de circuito es que en el desahogo de la prueba pericial médica, en el juicio laboral, el juez o la jueza debe formular preguntas al perito cuando el dictamen contenga irregularidades de tal magnitud que no sea apto para esclarecer la verdad. Y que si no lo hace, si el juez o la jueza no hace esas preguntas, esa omisión constituye una violación a las reglas procesales
que amerita reposición del procedimiento. Fíjense qué interesante. Claro que este caso derivó de un asunto donde no fue elaborado. Creo que por ahí hay un micrófono encendido. Aide, si nos ayuda, por favor, muchísimas gracias. Entonces, este asunto deriva de cuando no fue, porque, a ver, originalmente, ¿quién tiene la carga de hacerle preguntas al perito? Las partes, ¿no? Las partes, dice la ley. Pero bueno, está esta otra facultad que tiene el juez o la jueza y dice este criterio cuando de veras el dictamen tenga pues tantas irregularidades que no sirva para lo que dice que sirva. Yo tengo ahí un criterio que varía un poco de lo que dijo este colegiado. Si un dictamen no tiene los requisitos mínimos y tiene tantas irregularidades que no es apto para esclarecer la verdad, ¿qué creen? Yo considero que la jueza o el juez debería de ordenarlo que lo haga de nueva cuenta, el perito. Pues, ¿cómo es eso de que le vamos a estar recibiendo un dictamen así como que no sirve para nada o no sirve para lo que debe de servir? En mi práctica como juzgadora, llegamos a recibir en el tribunal dictámenes muy deficientes. ¿Qué creen? Que pedimos que se volvieran a hacer. Y no significa una segunda oportunidad, sino significa pedirle al experto o experta lo mínimo que debe de hacer su trabajo, porque además por eso se le va a pagar. ¿Cierto o no es cierto? Ya no le pagan las partes, pero le va a pagar el Consejo de la Judicatura. Entonces, había que pedirle que cumpliera los requisitos y para eso no nomás es esperarte a la audiencia y a ver qué se le ocurre decir al experto, no, revisarlo con anterioridad para poder verificar que cumpla los requisitos. Entonces, por eso difiere un poquito con lo que dijo el colegiado, pero se los traigo como una tesis ahí que es aislada. Y otro criterio rápidamente que es el del Pleno del 19º circuito, que es este que está aquí a la izquierda, a un lado de esta juzgadora, que refiere a la omisión del perito de citar los dictámenes, de citar en sus dictámenes, perdón, los datos de identificación. Y entonces ahí obviamente habrá un dictamen que no contiene datos de identificación. Se le olvidó poner el nombre. Pequeño detalle, ¿verdad? Pues claro que tiene que tener los datos de identificación. Es más, no solo porque diga el pleno del 19º circuito, la ley dice. Es más, échenle un vistazo al artículo 899E de la Ley Federal de Trabajo. Dice que debe contener un dictamen. Y de los más importantes, el primer requisito dice datos de identificación y de la acreditación de la profesión de médico de cada uno de los peritos. Y luego el segundo sí dice datos de identificación del actor y precisar el documento con el que se comprobó su identidad. Pues claro que un requisito que no se cumple, pero está en la ley, debiera ser motivo de reposición. Y bueno, concluyo con ustedes en este breve pasaje de la prueba pericial, que hay un mundo de cosas que decir, ¿verdad? Pero bueno, pues ya lo veremos un poquito más adelante y si no, pues en alguna otra charla, hombre. Miren, la parte actora, tenemos que responder esta pregunta. ¿Acreditó sus acciones y pretensiones? Eso lo vamos a hacer, desde luego, se va a hacer en la sentencia. Y nosotros, cuidando los intereses de la parte que representamos, hay que estar muy al pendiente. Y luego también, a ver, la demandada justificó sus excepciones y defensas. Acuérdense que aquí versa sobre la acreditación del nexo causal. En pocas palabras, ¿se probó que estaba enfermo? Sí, y si se probó que estaba enfermo, se probó que había una relación de interdependencia con su ambiente de trabajo. Esa relación causa-efecto, trabajo-daño. Es lo que hay que preguntarnos. Si en accidentes nada más, preguntarse y contestarse si ese accidente ocurrió en el trabajo o en el trayecto, ¿verdad? También. Finalmente, me gusta decir que el razonamiento pericial, sí, es como cualquier otro razonamiento, como el famosísimo método deductivo, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pero no es tan sencillo porque en cada premisa hay muchas problemáticas. Por ejemplo, la premisa mayor, que es el conocimiento experto. Ya nos queda claro después de esta tarde que hay que revisar al menos la viabilidad y, perdón, la validez y la fiabilidad. ¿Qué tan válido es válido o no es válido? Y luego, ¿qué tan confiable es la información? Y luego ya iremos viendo la aplicación al caso concreto y las conclusiones. El fin de la sana crítica. La jueza o el juez no debe creerle al perito porque es perito oficial y la ley dice que pues no hay más que decir, ¿verdad? Ahora la pericial es única. No, no debe creerle solo por eso, sino que debe creerle porque el razonamiento que presentó en juicio es sólido y además
resistió la contradicción de la audiencia. Hoy día tenemos la ventaja que estas pruebas se desahogan en la audiencia de juicio, con inmediación, con oralidad, y ahí, ¿verdad que sí podemos hacer válido bien, bien, de una manera muy rica, el principio de contradicción? Pues yo creo que sí. Ahí es lo relevante. ¿Resistió la contradicción? ¿Resistió el debate? Eso es lo que hay que preguntarnos. Para eso también hay que plantearnos, ¿sabemos hacer las preguntas correctas? Bueno, eso quizás será motivo de otra charla. Muchas gracias por su atención. Gracias, estimada doctora Karen Yareli García, por esta magistral disertación que usted ha llevado sobre este tema tan interesante. Y siguiendo la mecánica, si hay alguna pregunta para nuestra ponente, jóvenes, adelante, ya sea al micrófono abierto o por el chat. Como puede usted ver, estimada amiga Karen, todo mundo le está mandando saludos, felicitaciones. Vamos, definitivamente ha sido excelente la plática de usted. Eh, Aquí tenemos ya en el chat los siguientes. eh, Vamos a ver, permítanme. Lindsay Hernández, gracias, doctora. Juan Carlos González Carro, muchas gracias, doctora. Al Arenace, buenas tardes, doctora. De lo que expuso me surgieron tres dudas. En materia laboral, el cuestionamiento de las credenciales e idoneidad del perito debe plantearse como un tema de admisibilidad previa o de valoración. Podría realizarse en la audiencia de preparación del peritaje al que hizo mención. Es la primera. La segunda, ¿es admisible el metaperitaje en materia laboral? Y la tercera, ¿se pueden objetar las preguntas que realice el juez al perito por sesgos de confirmación? Son las tres preguntas Muy que en bien. este momento le formula a Jarenace. Muchas gracias por esas preguntas. Están muy interesantes y rápido las atiendo y le doy contestación. Y bueno, gracias también por que estoy viendo aquí nombres conocidos y me da mucho gusto también saludarles por aquí. De veras que me llena mucho de gusto verles aquí. Y bueno, bienvenidas las preguntas. Vamos entonces por la primera, ¿verdad? Por la primera. Fíjense que mucho me he cuestionado y también me han preguntado, ¿verdad? Si se vale cuestionar las credenciales o la idoneidad de la persona experta, pero ¿cómo y cuándo? Yo creo que de las dos cosas, ay, perdón, ojalá que no pueda decir tu nombre, pero Arenace, Arenace, ¿verdad? Se podría decir así. Muy buenas preguntas. Mira, en los dos momentos, desde que se va a calificar la admisibilidad de la prueba, entonces por lo tanto podría ser un tema, ojo, que se pueda debatir en la preliminar, pero desde antes, desde que se objete la prueba. Recordemos que las objeciones hoy día son muy, muy relevantes, por eso la recomendación es pues saber cómo objetar este tipo de pruebas, no nada más en este caso por no cumplir un requisito legal para su admisibilidad, sino también cuestionar las credenciales de la persona experta. Hay un pequeño problema para plantearlo desde la admisibilidad, que a veces no se conoce el nombre del experto en ese punto, pero debiera de saberse, ¿eh? Debiera de saberse. Lo que pasa es que a veces en la audiencia preliminar, en la práctica, así me tocó a mí, así me ocurrió, se admite la prueba pericial, se manda un oficio para que te propongan persona experta y entonces hasta ahí no se ha identificado, ¿verdad? La persona, que probablemente va a ser el experto. Entonces, ¿cómo vas a impugnar las credenciales? Bueno, lo que debiera haber es una comunicación pronta del tribunal a las partes, ya sea por acuerdo, ya sea en una audiencia exprofeso, en el que les informe quién es esa persona. Para eso les tendrá que, desde luego, individualizar a la persona, ¿no? Decirle los datos, informarles las credenciales y entonces darles oportunidad para que se cuestione ahí, en ese momento. Ahora bien, también lo pueden cuestionar durante el desahogo de la prueba. No me lo preguntaste, pero se puede hacer durante el desahogo de la prueba y desde luego en la valoración de la prueba. Yo diría que se puede hacer en los tres momentos. Lo que no debería de hacerse por el tribunal, tú me hablas desde una posición de parte porque hablas del cuestionamiento de las credenciales y ahí está mi respuesta. Hay que hacerlo en los tres momentos
y en cuanto conozcamos el nombre y la identidad de la persona experta. Pero lo podemos seguir haciendo así constantemente. Lo que no creo que se deba hacer, ojo ahí, tache, para el tribunal que solamente toma en cuenta las credenciales de la persona hasta el momento de la valoración de la prueba. No, el tribunal lo tendría que hacer desde que va a admitir que esa persona sea el experto. Dicho de otro modo, la jueza o el juez no puede solamente empezar a calificar las credenciales, la expertise de esa persona perita, solo hasta que le vaya a otorgar valor probatorio a esa prueba pericial. No, lo tendría que hacer desde que lo admite. Hacer esa revisión es lo recomendable. No por el hecho de que esté en una lista, ya demos por hecho, ¿verdad? Que cumple con su calidad de experto. Yo creo que hay que revisar las credenciales. Si estamos por el lado del tribunal, se tendrá que hacer desde que se admite esa proposición de esa persona, esa propuesta. Espero haberte contestado esa primera pregunta, ¿verdad? Yo como parte en el juicio, como abogada de parte, te diría, lo haría desde que conozco el nombre de la persona. En la audiencia, por supuesto que haría preguntas tendentes a impugnar sus credenciales y en la valoración haría en mis alegatos algún comentario para que el tribunal lo tome en consideración y si no, lo puedo hacer valer hasta un concepto de violación en el amparo directo. Ah, bien. Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta, pero ahorita me vas diciendo, ¿sale? Ahora, me brinco a la tercera y luego voy a la segunda. La tercera, si mal no recuerdo, que el doctor Jacinto nos dijo que tenía que ver con las objeciones a las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se pueden objetar las preguntas? Pero es que está muy interesante esto. Es Las cierto, preguntas, sí, así dice. sí, muchas gracias, doctor. Sí, sí se pueden objetar las preguntas que se hace la contraparte. Ahora, tú planteas, creo recordar, sobre las preguntas que hace el juez. A ver, no hay una facultad de las partes para objetar las pruebas que realiza el juez. ¿Podría ser una exposición de una inconformidad? Claro. Si, por ejemplo, tú estás representando alguna de las partes y el juez le hizo una pregunta y tú quieres dejar constancia de tu inconformidad porque consideras que esa pregunta a lo mejor lo que está haciendo no es buscar la verdad material, sino perfeccionar un punto del dictamen, incluso con una sustitución ahí medio compleja que no debería de hacerse, términos probatorios, pues entonces yo te diría, dejar manifiesta la inconformidad sería lo ideal. Sin embargo, no es propiamente una objeción de pregunta, pues no está permitido que las partes realicen objeciones, como tú me lo preguntas, ¿verdad? Objeciones a las preguntas que hace la persona juzgadora. Eso me parece que no, ¿ok? Entonces, no sé si con eso queda contestado, pero creo que había otra pregunta. Sí, la segunda dice, ¿es admisible el metaperitaje en materia laboral? Bueno, primero habría que decir que entendemos por metaperitaje, ¿no? Un metaperitaje es creo que a eso te refieres, es un estudio, digamos, sí, igual de un experto, de un científico, de un médico, de un especialista, pero cuando funge una calidad distinta. De alguna manera lo presenta el asesor de las partes, pero va sobre el dictamen al que ya tuvo acceso. Digamos que si creo entender lo que te refieres, es un peritaje sobre peritaje, ¿no? Si a eso te refieres, yo diría, a ver, si lo que se busca es demostrar que el peritaje que rindió la persona experta oficial, que es el que vale el juicio, ¿no? Si lo que se busca es demostrar que no cumple estándares de validez o de fiabilidad, o que incluso, ¿verdad? Incurrió en un sesgo cognitivo, como estos que se mencionan en el manual de razonamiento probatorio, yo diría que hay otras herramientas. Hay otras herramientas y que para eso sería eh, indispensable formular las preguntas y las consideraciones adecuadas. Es decir, las observaciones al dictamen, esas que se pueden hacer en la audiencia de juicio, sería el momento oportuno para exhibir algunas, vamos a decirlo así,
algunas otras herramientas o soportes documentales que presenten los asesores de parte. Si tú le quieres decir metaperitaje, bueno, adelante. No está previsto así en la ley, pero sí que pueden ofrecer los asesores. A ver, yo traigo aquí un artículo científico que dice totalmente lo opuesto que acaba de decir el perito oficial. Fíjate qué interesante y me llegó a pasar a mí en la práctica. Un asesor, un abogado, no, es que traigo aquí yo una guía de clínica médica, una guía clínica que dice lo opuesto que acaba de decir el perito oficial. Yo le quiero exhibir eh, aquí a la persona juzgadora esta observación. Yo diría que se puede hacer en las observaciones al dictamen, pero la carga principal sigue estando, sigue asentándose en el interrogatorio oral, en las preguntas y repreguntas, en el examen y contraexamen, porque el contraexamen o contrainterrogatorio, como le llaman muchos, pues es el momento oportuno para que el asesor busque impugnar esa validez y esa fiabilidad. Y ahí, ¿verdad? Habría que preguntarle todo lo que se traiga en ese metadictamen. Oiga, aquí advierto que hay una literatura médica, usted está citando un artículo de la Universidad de Harvard, ¿no? Pero fíjese que yo tengo este otro artículo AMA Guides, donde dice que todo lo opuesto a lo que dice su artículo. Entonces, ¿qué opina? ¿Acepta usted este artículo? ¿Cómo lo puede refutar? Porque es un artículo de literatura científica. Entonces, introducirlo en ese momento me parecería lo idóneo. Más que ofrecer un metaperitaje, que yo no lo creo que se pueda hacer en forma, porque acuérdense que las reglas de nuestro procedimiento es, cada parte tiene un momento para ofrecer pruebas y en el desahogo ya pasó ese tiempo, ¿verdad? Ya no se pueden recibir más pruebas. Más bien ofrecerlo como parte de tu contrainterrogatorio o como parte de las observaciones al dictamen, si lo que buscas es restarle valor al mismo. Gracias, doctora. Juan Carlos González Carro le manda felicidades, doctora. Mati Ortega Ricardo, ¿qué opina del metaperitaje? Bueno, usted ya la respondió, ¿verdad? No sé si quiere agregarle algo más. Más que nada eso, doctor, yo creo que el metaperitaje como tal no existe, porque imagínense que entonces en la audiencia de juicio estemos permitiendo introducir este tipo de elementos y hay que seguir las reglas de razonamiento probatorio en nuestro sistema. Es un sistema de litis cerrada que establece reglas para el ofrecimiento de pruebas. Nos guste o no nos guste, ese es el diseño procedimental y hay que respetarlo. Solamente serían admisibles, ¿qué cosa? Bueno, pruebas, pero pruebas sobre hechos supervenientes o pruebas para acreditar una objeción, como estas que estamos hablando, ¿verdad? Traigo este artículo, aquí lo exhibo en la audiencia. Hay que ir bien preparados a la audiencia de juicio, eso sí, incluso y decirle al tribunal, bueno, preferentemente me gustaría tener acceso, ¿verdad?, a la versión escrita del dictamen pericial para poderme preparar lo suficiente. Sería mi comentario. Muy amable. Ramiro, muchísimas gracias, doctora. Felicidades. Marlene Fernández, gracias, doctora. Excelente plática. Víctor Villegas, muchas gracias, jueza, por esta plática. Saludos. Una pregunta. ¿Los errores escritos del dictamen se pueden subsanar en el desahogo oral? Gracias, Víctor. Sí, la pregunta se contesta, creo, con un sí. A mí me parece que el dictamen eh, escrito es la base, pero como estamos manejando hoy una oralidad como característica del proceso laboral, pues imagínate llegar a tal formulismo procedimental que una audiencia de juicio se tuviera que diferir por un error de dedo, ¿verdad? Del dictamen. No, no, pues ahí el perito puede y debe, no nada más puede, debe corregirlo en el uso de la voz. Normalmente estilan que exponen el dictamen, ¿verdad? Y sus conclusiones basándose en esa versión escrita, por lo que si hubiera algún error sería el momento para corregirlo. Y bueno, todavía se usan algunas frases, ¿no? Lo que me ha tocado, obviamente, en la práctica, sobre que ratifican el dictamen. Bueno, habría que hacer la precisión y luego ratificar el dictamen, si es que lo quiere expresar así el perito o perita. Pero sí, en mi opinión, es subsanable un error, digamos, errores, considerables mínimos, ¿verdad? No que todo esté mal en el dictamen y que esté hasta equivocada la persona y más bien era un dictamen que iba a ofrecer en otro juicio y se equivocó. Bueno, eso no podría ser subsanado así oralmente. Estamos hablando de errores mínimos, muchas de las veces de forma. Entonces,
creo que sí, y es congruente con los principios que hoy vemos en el artículo 873K de la Ley Federal del Trabajo, donde incluso quienes imparten justicia laboral tienen que asumir un desempeño proactivo para evitar que esos errores trasciendan al juicio. Y verdad que una dilación al juicio sería una trascendencia que no queremos, que queremos más bien evitar. Por eso mi respuesta es que sí. Muy amable, estimada doctora. Gustavo Ramos Gaitán, gracias. Josué Roque Félix, muchas felicidades. Excelente información. El peritaje, independientemente del tema, debe cumplir con el procedimiento establecido. Sí, hasta ahí llega la pregunta, ¿verdad? Sí, Sí, hasta ahí la bueno, pregunta. muchas gracias. A ver, la respuesta es si siempre tiene que cumplir el procedimiento. Josué, gracias por tu pregunta y gracias por el comentario. El peritaje, independientemente del tema, sí, tiene que cumplir los requisitos que dice la ley. Solo que hay que estar revisando, ¿verdad? Entre los 820 y entre el 899E, porque el 899E es el que ya es propio de la materia de medicina, porque es el que tiene que ver con los conflictos de seguridad social, de los riesgos. Entonces, por eso yo te recomendaría nunca perder de vista que los requisitos están allá en el 899, pero que de todos modos hay que hacer esta revisión y cumplir con el procedimiento y sobre todo cumplir con características en la persona que habrá de rendir el dictamen, en sus credenciales y evitar los sesgos, y además en la validez y la fiabilidad de la información del dictamen, en cualquier tema que sea. Obviamente estamos hablando hoy la pericial médica, pero ¿verdad que vamos a revisar las credenciales si es una pericial en psicología o si es una pericial en informática? Pues por supuesto que lo vamos a hacer. Así es mi comentario. Gracias, estimada doctora. Gabriel Pulido Sánchez, muchas gracias, doctora Karen Yareli García Arizaga. Magnífica charla jurídica. Ilsi Ramírez Velasco, muchas gracias, doctora. Siempre es un placer escucharla. Gabriel Pulido Sánchez, saludos cordiales. Nayeli Vargas Castillo, saludos desde el Estado de México, doctora. Un gusto escucharla, es la mejor. Mati Ortega Ricardo, como perito médico oficial, el momento en que nos presentan a las partes es en la preliminar. Ahí nos aceptan o no, una vez que decimos nuestras credenciales y experiencia. Muchas gracias a Mati Ortega, ¿verdad? Escuché. Mati Ortega Ricardo. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, Mati, hay algunos que tienen buenas, diferentes prácticas, pero es verdad que, digamos, siguiendo estrictamente lo que dice la ley, pues hasta la preliminar, ¿verdad? Conoceríamos quién es, porque justo hasta la preliminar sabemos si se admite o no la prueba. No podríamos saber antes quién es la persona. Pero efectivamente habrá algún momento para saber si el tribunal acepta la propuesta y designa o nombra a perita o perito. Y es verdad que la exposición de credenciales muchas de las veces viene hasta la audiencia. Considero que cuando ustedes aceptan y protestan, ahí también viene una exposición muy interesante que sirve de información buena, de calidad, para que las partes decidan o no impugnar u objetar su expertise, su credencial. Así es. Muchas gracias, Mati. Jafid Andrade, muchas gracias por la exposición, doctora, muy clara y productiva. Gracias, doctor Jacinto, por organizar esos conversatorios, son de mucha utilidad y aporte. Saludos. Una vez más, Ajarenace. Muchas gracias, doctora, por despejar mis dudas. Juan Serrano González. Buenas tardes, doctora Karen Yareli. Extraordinaria charla. Gracias, doctor Jacinto, por la invitación. Pregunta, ¿cuál es su opinión, doctora, respecto a que los juzgadores aprecien las opiniones de los peritos que acompañan a las partes una vez rendido el dictamen del perito oficial? Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que hay un orden que se debe de seguir en el desahogo de la prueba. Entonces, gracias por tus palabras y por tu pregunta. Si la jueza o el juez aprecia las opiniones de la persona, pues de la persona asesora, ¿verdad? Que va acompañando a alguna de las partes,
pues qué bueno. Y la pregunta o lo que tú estás diciendo es cuándo lo hace, cuándo las aprecia, cuándo las toma en cuenta. Pues mira, no podría ser en algún otro momento que después de la exposición, de la fase de exposición del dictamen, porque digamos que el orden que se sigue es que primero, desde luego, tenga intervención la persona experta oficial, el perito oficial o la perita oficial y que exponga su dictamen. Después, yo creo que se le debe dar un término prudente a las partes porque pues acaban de escuchar, ¿verdad? El dictamen, el contenido, pues no todas las elaboramos en el aire, ¿no? Hay que también tener un tiempo para prepararnos y platicar con nuestro asesor. O si no, el abogado o la abogada que va sola y que ya sabe qué preguntas que hacer, pues bueno, tendrá que tener un tiempo para analizar con detalle las características de esa información que acaba de recibir, acaba de escuchar, incluso a lo mejor le acaban de dar copia de ese dictamen. Bueno, pues a desmenuzarlo, a revisarlo. Y solo después podrán venir las preguntas, ojo, preguntas de parte para ya sea lo que se busque, ¿no? Aumentar o restarle valor probatorio según sea el rol que juguemos en ese juicio, si vamos por la parte actora o por la parte demandada. Pero algo muy importante, las manifestaciones o opiniones de los asesores que acompañan a las partes, pues vendrán hasta ahí, hasta ese momento de preguntas, porque es cuando se le da el uso de la voz a las partes para que formulen preguntas o hagan sus observaciones en cuanto al dictamen. Y corre tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Ese es el momento, no podría ser después. Así que creo que si las juezas o los jueces aprecian y escuchan las opiniones de los asesores después de haber rendido el dictamen, es lo ideal, es lo idóneo. Así debería ser el desarrollo normal de la prueba, pues hasta ese punto lo conocen. Eso sí, contar con un término prudente que va a poder variar atendiendo a la complejidad del dictamen. Estimada doctora, son estas las preguntas que aparecen precisamente en el chat del colegio y públicamente yo te agradezco por esta participación tan interesante que has tenido. Continuando con esta temática, voy a pedirle a nuestra querida amiga, la maestra Ana Lilia Silva Ambrís, en su calidad de vocal del Colegio de la Academia, el que te haga entrega virtual y claro, nosotros te enviaremos a tu correo, el te haga entrega virtual de la constancia que acredita tu participación en esta plática tan interesante. Estimada maestra Ana Lilia Silva, buenas noches. Adelante, por favor. 26 años después, vuelve a ganar y lo hace con autoridad. Real Madrid Maestra desapareció. Ana Lilia. Creo que está encendido un micrófono por ahí de Sacramento. De Sacramento, ¿verdad? Estimado amigo maestro Sacramento, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Sobresaliente también de este compromiso. Bueno, los 15 puntos más el mejor espectador de Madrid. Maestra Ana Lilia, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctora Karen, muchas gracias pues por la conferencia, por la forma de ver la pasión que tiene usted por el derecho. Cómo ha estado usted en ambas partes y nos platicó lo que sucede como autoridad y lo que sucede como litigante. Muchísimas gracias. Esperemos Muchas gracias, doctora. Que vengan muchas invitaciones más para que nos pueda usted compartir todo el conocimiento que usted tiene. Le voy a dar lectura a su reconocimiento, doctora. El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC, otorga la presente constancia a la doctora Karen Yareli García Arizaga, en agradecimiento por su participación como ponente en el cuarto conversatorio virtual 2026,
La prueba pericial médica para determinar el porcentaje de incapacidad física o mental de un trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo. Puebla fue a 23 de marzo del 2026. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la maestra Silva Ambrís, al doctor Jacinto y a todas las personas que han mandado su mensaje, pues gracias al Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC, por la atenta invitación. Pues un tema que da para mucho, ¿verdad? Pero sigo estando a sus órdenes, con mucho gusto de seguir la conversación. Muy amable, estimada doctora, y el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla te toma la palabra por mi conducto. Sí, con tu anuencia te invitaremos para que nos continúes platicando de estos temas tan interesantes en las siguientes sesiones del colegio. Eh, sí aceptas desde ahora, ¿verdad? No, claro que sí, doctor. Bueno, Sabe usted que sí y con muchísimo gusto que ya nos une, lo dijo muy bien al inicio, nos unen además de la amistad a todos quienes estamos aquí, nos une especialmente el amor por el derecho laboral y de la seguridad social, ese que tratamos de cultivar todos los días desde nuestra trinchera, donde nos toque estar y vamos a seguir trabajando por dignificar nuestra bonita materia. Con mucho gusto. Efectivamente. En unos momentos más te haremos llegar a tu WhatsApp la constancia correspondiente para que tú la puedas imprimir y la tengas en tu poder. Amigos todos, gracias por su asistencia. Como siempre, el Colegio de la Academia les agradece el hecho de que nos hayan acompañado y los esperamos en el siguiente conversatorio. A todos y a todas, buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.